Hay dos noticias que gozan de una expectativa francamente ciudadana, muy significativas. La una para mantener nuestra actitud favorable a no empeorar la situación con alguna forma de indisciplina social, de falta de cuidados y de mutua protección. Porque, señoras y señores, hoy hay una información alentadora. La información alentadora es que el ministro de Economía, economista Richard Martínez, ha informado que el país va a ser el primero en la región y creo que en el mundo subdesarrollado en emitir un bono social soberano. Bono social soberano. ¿Estás seguro que así se denomina? Tenga la bondad. Yo quiero que estemos muy centrados en esta denominación, bono social soberano. Este es por 400 millones de dólares y será exclusivo para que se generen créditos hipotecarios como parte del Plan Casa para Todos. Los préstamos tendrán una tasa de 4.99, hablando francamente de 5 puntos porcentuales cerrados. Esta es una nota de María Gracia Costas, y si son tan amables porque es estimulante este plan, pero aparte de nuestro apoyo, tal vez alguna recomendación de orden técnico estratégico de parte de los que pueden opinar en estas maravillosas noticias. Imagínense ustedes, para el momento que estamos atravesando, 400 millones destina el gobierno del presidente Moreno, con apoyo y auspicio naturalmente de Richard Martínez, el ministro de Economía, para generar créditos hipotecarios como parte del Plan Casa para Todos. Los préstamos tendrán una tasa apenas de 5 puntos porcentuales, 4.99. La nota de María Gracia está aquí con todos ustedes porque es una buena nueva. Ecuador emitió un bono social soberano por 400 millones de dólares para la construcción de viviendas de interés social y viviendas de interés público, lo que permitirá que el sistema financiero nacional genere más de 24.000 créditos hipotecarios. Para esto, el país cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, el apoyo del sector de la construcción para lograr este gran proyecto a nivel nacional, pero sobre todo nos garantiza muchos recursos para mejorar la vida de los ecuatorianos. La emisión del bono social soberano de 400 millones de dólares es a 15 años plazo y con una tasa de interés del 7,25%. Se utilizará para la construcción de viviendas. Esto produce expectativa entre los constructores por los empleos directos que generará. Nosotros tomamos el desafío y vamos a construir estas 20.000 viviendas de la manera más urgente. Los recursos, explicó el ministro, irán a un fideicomiso que a los 400 millones de este bono sumarán 70 millones de la CAF y 68 del Estado para entregar más de 1.350 millones en créditos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios tendrán una tasa preferencial del 4,99% y están disponibles para quienes adquieran su primera y única vivienda con las características. Avalúo comercial de hasta $71.064. También aplica a viviendas de interés público BIP con un valor comercial entre $71.064 y $91.368. Este es un proyecto de BIP de interés prioritario de más o menos $80.000 de costo. Este tipo de vivienda con las condiciones que nos indica el ministro Martínez más o menos significa que tienen que dar $4.000 de entrada y las cuotas van desde $460 a $600 mensuales. También el presidente de la República informó acerca de esta emisión en su cuenta de Twitter. Él escribió: el sueño de tener casa propia se cumple cada vez más. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Ayer hicimos una jornada por lo menos para pulsar iniciativas. Lo conseguimos de alguna manera y nos encontramos ya en horas de la noche con esta grata novedad.
pero veamos cuáles son las fortalezas y cuáles podrían ser las debilidades de este planteamiento. El plan es el que acabamos de anunciar, ciertamente. El Ecuador se convierte en la primera nación, en el primer país en emitir un bono social soberano. El gobierno consigue 400 millones para iniciar un plan habitacional gigantesco. Ayer decíamos, la única solución en una cruzada que nos parecía de conciencia social y de sentido común. La construcción, que tiene un efecto multiplicador importante, podría ser la solución. Y este plan Casa para Todos, con el que el gobierno busca contrarrestar el déficit habitacional, acaba de obtener un nuevo impulso. El gobierno está anunciando, por parte del ministro de Finanzas especialmente, la vigencia y expedición de un bono social soberano que el país acaba de emitir. La finalidad es que con esa operación se pueda generar más de 24,000 créditos hipotecarios, de los que hablábamos ayer, a una tasa preferencial de 5 puntos, 4,99, y a 25 años plazo. El anuncio hizo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado donde se detalla que la emisión se hizo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y en el marco de los acuerdos que el gobierno tiene con la comunidad financiera internacional. El bono, añadió, fue colocado por un monto de 400 millones a 15 años plazo a una tasa de 7,25%. El bono social soberano emitido por Ecuador, el primero en el mundo dentro del ámbito de la vivienda, representa una nueva fuente de financiamiento para este gobierno. Está respaldado, ya lo dijimos, por una garantía aprobada por el BID del orden de 300 millones. Y con esta operación, explica el Ministerio de Finanzas, los bancos podrán facilitar, Pablo, tenga la gentileza, el presidente de la Asociación de Bancos Privados, ojalá tenga este momento una palabra de estímulo a esta iniciativa, porque ellos tienen que administrar estos recursos. Exactamente, tenga la gentileza. 300 millones. Con esta operación, repetimos, se explica el Ministerio de Finanzas, los bancos van préstamos mediante un fideicomiso establecido de la siguiente manera: 68 millones de inversión estatal, 70 millones otorgados por la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, la Corporación Andina de Fomento que le llamamos, más de 400 millones del bono social. En total son 530 millones en el fideicomiso para generar unos 1.350 millones en créditos hipotecarios. Esto detalla el comunicado oficial. Para acceder a estos préstamos, el gobierno plantea un único requisito: que los beneficiarios destinen los recursos a su primera y única vivienda. Póngale atención, no es para todo el mundo. Si es la primera vivienda, va a tener la opción que corresponde y que anuncie el régimen. Es casi el único requisito que hay que cumplirlo entre todos. Que no hayan palancas que distorsionen la iniciativa fundamental de beneficiar a los que más necesitan de estos recursos, a los que necesitan vivienda propia. Entonces, aquí en la lectura de esta crónica,
se menciona que para acceder a estos préstamos el gobierno plantea un único requisito. Repetimos, que los beneficiarios destinen los recursos a su primera y única vivienda. Sean estas de interés social hasta $71,000 o también de interés público. ¿Y cuál es la diferencia, respetable señor economista Marco Morales, exdirector de la institución IES? Muchas gracias por estar aquí también. Al señor doctor Manuel Vivanco a través del hilo telefónico desde la provincia de Loja, y me honro en presentar también a un actuario de notable experiencia que es el doctor Rodrigo Ibarra. Con los tres vamos a analizar esta nueva realidad de financiamiento, de activación financiera. Al primero en molestarles la radio es al doctor Marco Morales. ¿Qué le parece esta noticia? Y a ver si puede también combinar su apreciación el actuario doctor Rodrigo Ibarra. Un abrazo a Manuel Vivanco y buen año a todos y a todos los de Radio Democracia. Deseamos como siempre éxitos y éxitos al país. A ver, veamos a lo largo de la noticia. A lo largo de la noticia también está involucrado el Seguro Social. ¿Seguro? Claro. Que le dicen al Seguro Social, Rodrigo, que tiene que dar préstamos hipotecarios a una tasa de interés, si mal no me equivoco, del 5%. 4,99. 4,99. La tasa de interés actuarial creo que está en el orden del 6%. 6,25. Y entonces, ¿6,25? si estamos con una tasa de interés actuarial de ese orden, yo me pregunto, y los préstamos salen así nomás, no hay gastos administrativos, ¿sí? No hay depreciación de esos. ¿Cómo es que se está invirtiendo? Siempre tomamos los dineros de la Seguridad Social a los efectos de suplir deficiencias gubernamentales, cuando el gobierno es quien tiene que suplir los problemas serios. Por Dios, aquí hemos hablado con angustia de la impavidez del Estado, tanto del lado del legislativo como del lado del ejecutivo. Mire, si es que no se sigue retroalimentando y retroalimentando bien el pago del 40% al Seguro Social, esta cuestión no es que al 2023 no vamos a tener para pagar. Por favor, nos vamos ya consumiendo la poquísima reserva que hay y no vamos fortaleciendo. Entonces, cuando hablamos de tasas, ubica la limitadísima reserva de la institución? Está en el orden de entre 6,000 y 7,000 millones de dólares. Sí, además, esas son cifras que se mueven de vez en vez porque se dice que el gobierno sí hizo el aporte, que el gobierno no hizo el aporte, que el gobierno está haciendo esfuerzos para hacer el aporte. Respecto de eso, hay que llamar la atención a la Asamblea Nacional. La Asamblea debe ya hacer por lo menos unas cuantas reformas a la Ley de Seguridad Social, y entre ellas una que implique que el gobierno nacional en el presupuesto nacional ubique asignaciones presupuestarias que sean inamovibles, preasignaciones. Yeah. Preasignaciones. ¿Usted le ve demagógico al anuncio más que todo? Yo lo que le veo es que le estamos tomando, le estamos subvencionando más recursos a la Seguridad Social. Fíjese, Gonzalo, aquí en esta mesa hemos hablado que entre el mes de marzo del año 2015, con la famosa Ley de Justicia Laboral, y el mes de enero del año 2019, fueron más de 8,000 millones de dólares que le succionaron al IES y que no dicen cómo se va a pagar. De 300 millones de dólares. A mí lo que me preocupa es el interés que se dice que se va a pagar. Si es que yo estaría viendo, ok, perfecto, en estos empréstitos internacionales van a pagar el 7.25, pero al IES le van a pagar algo más del 5.
La Seguridad Social necesita algo más del 6.25 para el tema de la sostenibilidad de sus reservas. Entonces, sí es preocupante, sí llama la atención, y es lo que yo digo es, el gobierno, a más de ser sensato, debe tomar con responsabilidad estos temas, porque de lo contrario le están ¿engañando? al IES le están realmente ayudando a que quiebre. Así está la cosa, pero hay opciones y hay visiones. La suya propia, le queremos saludar, tenga la bondad de entregársela a nuestro auditorio. Respetable señor invitado, don Rodrigo Ibarra. Señor doctor. Gracias por la invitación. Buenos días. En efecto, no hay que confundir. Yo soy un malcriado porque debo dar la más cordial bienvenida y mi beneplácito de que esté aquí. Adelante. María Belén Arroyo. Muchas gracias, María. La periodista que distingue a este medio de comunicación. Tenga la bondad, perdone, doctor. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, esta noticia respecto a los préstamos hipotecarios efectivamente puede ser desde el punto de vista social positiva porque hay una demanda enorme de gente que no tiene vivienda y es conocido que uno de los sectores que más se ha visto afectado por la crisis económica ha sido el de la construcción. Entonces se necesita reactivar, que genere empleo, y ese es uno de los problemas al que quiero yo también referirme, porque lo más angustiante de las noticias del año pasado, en mi opinión, fue conocer que más de 5 de trabajar no tienen un empleo adecuado, un empleo completo con afiliación a la Seguridad Social. Eso es dramático porque estamos hablando de aproximadamente, si calculamos que cada persona tiene 2 miembros de su familia o 2,5, más de 10 millones de personas que viven de manera angustiosa todos los meses del año. Entonces, el gobierno nacional tiene que establecer mecanismos para generar empleo, porque el momento que no genera empleo, no existe crecimiento económico, y al no existir suficientes personas que puedan aportar a la seguridad social, los sistemas de pensiones como el nuestro se ven a sí mismos afectados, porque vemos de la evolución del número de afiliados que alrededor de 3.100.000 afiliados es lo que se ha mantenido en los últimos 3 años. Es decir, el número de afiliados en el IES se incrementó en el gobierno anterior, sobre todo por esta disposición legal que obligaba a que de manera obligatoria los empleadores tenían que afiliar a sus trabajadores, caso contrario podrían ir hasta presos, y esto impulsó de manera importante el número de afiliados. Pero después del año 2015, cuando empezó a bajar el precio del petróleo, porque está eso correlacionado con la evolución de la economía, uno puede hacer un estudio desde los últimos 40 años y ve que cuando el precio del petróleo está bien, la economía va bien, pero cuando el precio cae, la economía asimismo va mal, y esto fue lo que ocurrió cuando en el 2015 bajó el precio del petróleo y el gobierno anterior se vio forzado a tomar recursos de donde había. Tomó los recursos de los maestros, del Fondo de Magisterio, tomó los recursos del IES, como dice el doctor Morales. Eso es importante que toda la población conozca, porque eso fue el hecho que desencadenó la crisis que actualmente vivimos, el pasar una ley con la Asamblea, que también son responsables de lo que ha ocurrido, de eliminar el 40%, y le empezaron a mermar los recursos al fondo de pensiones. Llegó a un tope de 9.500 millones en el año 2015, y desde ahí ha venido bajando, pero con una pendiente que es angustiante. Cualquier persona que yo he conversado con colegas extranjeros y les muestro este gráfico de la evolución del patrimonio, se angustian y me dicen, miren, en nuestro país ya hubiéramos convocado a una emergencia. Es consejo de guerra, esta situación no puede pasar un día más. Y sin embargo, nosotros con este anuncio de que esperemos los estudios actuariales, hemos pasado 3 años, 4 años. Yo recuerdo en el estudio actuarial... ¿Es un poco la ignorancia social o es una enganifa oficialista? Yo creo que las dos cosas. Bastante cruel, ¿no? Me parece que la gente, cuando asume un cargo, tiene que asumirlo con responsabilidad. Tiene que ser gente competente y que tome decisiones. Pero el señor presidente nos comprometió casa para todos. Y lo que está anunciando, María Belén, bienvenida, muy buenos días, está anunciando es el financiamiento.
Aquí está el financiamiento. Estoy otorgando un fondo de 400 millones para este bono social soberano, le bautiza con ese nombre el señor presidente Moreno. Entonces, ¿en dónde está la falla de percepción y de realismo de parte del primer mandatario? Gracias, Gonzalo. Y más que de él, del señor ministro de Economía, ¿no? Gonzalo, buenos días a los amables doctores que nos acompañan. Qué honor estar en medio de los dos caballeros y disculpen la demora, tuve un imprevisto. A mí me parece que es un momento donde debe haber un parteaguas. La pertinencia de la difusión del estudio actuarial, y con eso cerramos el año 2019, y yo sí creo que es un llamado bien fuerte para que como sociedad todos estemos alertas y un poco estemos en actitud de defensa del fondo de pensiones. Hay unas 3 preguntas claves que formularse al respecto, Gonzalo. La primera es, ¿cuánta plata hay? Nosotros diríamos, ¿cuánto hay? En términos coloquiales, ustedes los técnicos lo dirían, el patrimonio, hablarían pero para ser súper sencillos y coloquiales, la primera pregunta es ¿cuánta plata hay? La segunda es ¿cuánto tiempo va a durar la plata? Y la tercera, que salta inmediatamente, es ¿qué hacemos al respecto? Creo que alrededor de esas 3 preguntas mínimas y básicas se debe articular una estrategia. Creo, más allá de que el anuncio de las últimas horas y del último día me parece un distractor, creo que si el gobierno de Lenín Moreno quiere pasar a la historia, todavía está a tiempo, teniendo este rol histórico de social, para que ustedes, los técnicos que tengo a mi lado, que son personas que han estudiado, que conocen a profundidad, se puedan sentar en una misma mesa y decir, efectivamente, transparentadas la situación, ¿qué vamos a hacer? La percepción, y en este rato yo estoy hablando como un ciudadano común y silvestre que además es afiliado, es que la plata se va a acabar y más rápidamente de lo que pensamos. Hay un elemento ahí y yo creo que también hay que plantear mucha discusión alrededor de este elemento, y es ¿cómo así este 40% se dejó de pagar en el 2015, 16, 17? Se restableció por obligación impuesta, restablecida por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero ¿qué implicación tiene? ¿Esto es sostenible en el tiempo? Hoy representa un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero en años, ¿cuánto va a ser este porcentaje? Entonces, creo que alrededor de esas preguntas el tema es identificar, arrimamos el hombro para mantener el sistema de pensiones por las generaciones que vienen después de nosotros. Eso es un planteamiento de solidaridad intergeneracional de ahora en adelante. Claro. Pero creo, y yo sí pienso, perdone Gonzalito, pero es el momento de hacer una pregunta anterior y nadie se la está planteando en serio. Creo, y tengo a mi derecha y a mi izquierda personas que nos pueden contestar. La primera definición es... Y también Manuel Vivanco en Loja, que ya mismo interviene. Y le saludamos al doctor. La pregunta es, y vamos a explicar clarito, este es un reto para nosotros como periodistas transmitir, para ustedes contarlo así. Estamos con un sistema en que yo, María Belén, estoy ahorrando para mi vejez en unos años, para mi pensión, o estamos en un sistema en que los que estemos aportando ahorita, los afiliados de ahorita, estamos ahorrando para los que están jubilándose ahorita o los que están recibiendo, los pensionistas del momento. Al leer este informe, yo advertí, no tengo claro la página, pero hay está marcado con claridad que no está definida la ruta, esta inicial. ¿Cuál es la característica, si usted quiere, como parte el Fondo Ecuatoriano de Pensiones? Si es que es efectivamente este reparto o este sistema en que yo ahorro para mí. Y entendí que a partir de esa
indefinición de partida, varían los resultados de las distintas entidades que desde lo privado y desde lo técnico han hecho análisis de este fondo. Creo que esa es una discusión de partida y yo, Gonzalito, abuso que usted me da la palabra, pero creo que por ahí hay que empezar formulando el debate y les pido ese favor. Tomemos el pulso en la ciudad de Loja a Manuel Vivanco. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Quisiera combinar estos empeños, pero mire usted, damos el nombre de primer bono social soberano emitido, creo que en el mundo, en el continente, en el área andina, qué sé yo. Ciertamente se dan el lujo de mencionar que es el primero en el mundo dentro del ámbito de la vivienda. Dicen que representa, Manuel, una nueva fuente de financiamiento para el gobierno. En realidad se trata de un empréstito, un componente de $300 millones que ha garantizado, porque cuenta con esta garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, pero se trata de un empréstito. Y hay otra cuenta de 68 millones, que me parece es la inversión estatal, más la CAF. Este es otro aporte de 70 millones. Pero la CAF no nos está regalando, pues. Es asimismo otro crédito. Más de 400 millones del bono social. En total son más de 530 millones en el fideicomiso que genera unos 1.350 millones en créditos hipotecarios. Esto se detalla en el comunicado oficial. ¿Le ve usted, doctor Manuel Vivanco, ligero el asunto, muy poco madurado, bastante demagógico o inexacto? ¿O le han engañado al señor presidente Moreno? Le han dado, digamos, apoyos aparentemente de carácter técnico. Y el señor presidente, claro, se ha ilusionado. Vamos a ser presidente, el primer país en el mundo que vamos a emitir un bono soberano. Se pasa usted con esta decisión. Un poco pensando así a la ecuatoriana. ¿Cuál es la opinión que tiene Manuel Vivanco en la ciudad de Loja con la gran experiencia que nosotros siempre la hemos caracterizado? Doctor Vivanco, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Un saludo especial para Rodrigo y Marco, con quienes tengo total afinidad y sintonía en sus planteamientos y análisis. Y Belén Arroyo, la compañera también, y por supuesto, muy sí, directa para nosotros y para usted, que la conoce perfectamente, de sus importantes contribuciones al estudio periodístico, a la investigación periodística. Adelante, Manolito. Estaba por seguir justamente con la presencia notable de la periodista que cubre muchos temas y ahora tenemos el honor de estar en esta mesa virtual con María Belén Arroyo. Mire, a mí me parece, Gonzalo, que estos son juegos pirotécnicos del gobierno. Son movimientos políticos de relumbrón que no tiene por objeto sino opacar, cubrir, dejar a un lado el fenómeno de fondo, que ya lo ha mencionado muy bien Rodrigo y Marco. Si esos 530 millones sirvieran para pagar una parte nomás, una parte de lo que adeuda el gobierno por el 40% del año 2019, o sea, del año anterior, podríamos pensar de que la operación es correcta. Pero empezar a buscar créditos consolidados o buscados por uno y otro lado de la Corporación Internacional de Desarrollo, de la CAF o del BID o de cualquiera. Otra, prestarlo más barato cuando hay una diferencia con la tasa actuarial, que también se lo analizó hace un momento. Parece una cosa
desestructurada, financieramente no viable. Creo que lo de fondo no está ahí. Lo de fondo está en poner en orden la institución. Imagínense que no tiene consejo directivo. Y la única persona que actúa es uno de los representantes el representante del presidente de la República, que no es un especialista en el tema, y que toma todas las decisiones. Los trabajadores no tienen presencia ahí. La dejaron allí porque no hay una norma que permita poner su representante. Y el representante de los empleadores está 12 o 13 años en el cargo, cuando eso es alternativo y cada 4 años debe modificarse. A mí me parece que por el lado que usted le vea, tanto el IES como el BIES están haciendo aguas, ¿no? Están perforadas las instituciones. Y me parece que si no hay una responsabilidad, Gonzalo, yo le hablé a usted hace ya más de un año, casi un año de este tema, cuando se nombraba una comisión por parte de la Contraloría del Estado. Empiezan a hacerse estos juegos pirotécnicos, que los llamo, de comisiones para saber cuánto es la deuda, de una comisión de una fórmula para sacar un préstamo con un bono especialísimo de carácter mundial. También se podría sacar una declaración de que es el gobierno más endeudado con el Seguro Social del mundo. No, o sea, se pueden sacar varios títulos o varios nombres que son bien raros, pero eso no soluciona el problema. El problema es de carácter técnico. Y allí hay estudios actuariales, no sé si estén bien hechos los que están, pero podría ser el inicio de un estudio actuarial integral, que como en el año 98, cuando se conformó la comisión interventora, se le dio un vuelco a la institución que luego no funcionó porque se declaró inconstitucional muchos de los artículos. Pero la situación, y ahí lo puede tal vez corroborar tanto Rodrigo como Marco, la situación del seguro social del IES hoy es más compleja que en el 98. Y en ese entonces ya fue una emergencia. Por eso creo que este momento, ¿a quién le corresponde? Más que al gobierno, porque mire, el gobierno le espera solamente 14 o 15 meses por delante y lo que ellos quieren, eso sabemos todos, es patear la pelota. 14 sin 15 meses, con algo que resulte presentable, bonito y atractivo, y cree trabajo, por supuesto, con muchas viviendas en construcción, pero que sirve solamente para la propaganda, ¿no? Entonces, ¿a quién corresponde poner en orden las cosas? Es a la Asamblea Nacional. Nada de comisiones, nada de grupos, sino de técnicos, de una comisión de alto nivel, de altísimo nivel, donde actuarios, financiero, legal, administrativo y de salud le digan a la Asamblea Nacional, esta es la situación en base a un estudio actuarial serio y completo. Y sobre eso se tomen varias medidas. La primera, pues primero estructuren una cabeza porque no la tiene, ¿no? Luego que formalicen lo que ya se mencionó hace un momento, el pago del 40% de pensiones para que no se caiga la institución. El año pasado y ahora otra vez este año 2020. Y terminen con una ley orgánica del IES bien hecha, en base a los parámetros que ya tenemos muchos ejemplos. Rodrigo Ibarra debe tener 20, 30 ejemplos de países que han tratado de poner en orden a la seguridad social, porque es verdad, el tema de la seguridad social no es solamente un problema grave para el Ecuador. En el Ecuador se han manejado pésimo las cosas desde hace 14 años. O sea, se ha hecho todo para que la institución desaparezca casi. No ha desaparecido gracias a factores determinados, uno de ellos el dólar. Pero en 20 países están asustados, o más, estoy poniendo una cifra al azar, están asustados y han hecho algunas reformas para tratar de que esta institución no dure como en el Ecuador, y que esa es la preocupación de muchísima gente, sobre todo joven o de mediana edad, que no van a tener una pensión cuando se jubilen, o que los servicios de salud sean tan malos, sean tan precarios que tengan que tomar un segundo seguro de salud. Entonces creo que es un tema que es verdad, ya estamos en emergencia 14 años, y no toman las decisiones los que deben tomar. En este caso es la Asamblea Nacional. Debe declararse una sesión extraordinaria y no deben salir de allí hasta que no saquen una
las resoluciones, las leyes, las disposiciones, o conformen una comisión tipo interventora como la que fue en el 98 para sacar la institución adelante. El asunto, una vez más, es urgente y emergente. El bono, perdonen que lo grafique de esta manera, el tal bono puede generar, dicen en la propaganda, más de 24,000 créditos hipotecarios a una tasa preferencial de 4.99 y a 25 años plazo. Este es el anuncio que hace el mismísimo ministro de Economía y Finanzas. El ministro de Finanzas, y es joven, y está auspiciado por los sectores productivos que aparentemente deberían tener renglones de seriedad y autenticidad económica financiera. Y es la pregunta justamente es para usted, señor doctor Ibarra. En su condición de actuario, compare en cambio, el bono va a ser financiado con 400 millones a 15 años plazo, con 7.25, ¿cómo es? Hay una diferencia notable, es decir, lo que está haciendo es subsidiando, es decir, es una política en cierta forma demagógica, claro, porque este tipo de financiamiento tiene que servir para recuperar la economía, es decir, yo comparto totalmente con Manuel en el hecho de que ese dinero podría haber sido entregado al fondo de pensiones que está totalmente descapitalizado ya. Yo, respondiendo a la pregunta de María Belén, la situación está ya al borde de que las reservas se hayan consumido, porque de los 6.500 millones de dólares que es el patrimonio, en el fondo de pensiones, 6.000 millones están prestados entre hipotecarios e invertidos en bonos del Estado. Entonces queda solamente una disponibilidad de 500 millones, de lo que líquido no creo que haya más de 300 millones. Es decir, eso alcanza para pagar un mes de pensiones. Para que la población entienda la gravedad de las cifras, si se pagan alrededor de 4.000 millones de dólares al año, más o menos se requieren alrededor de poco más de 300 millones por mes. Si por alguna razón el gobierno nacional continúa con ese retraso en el 40%, va a llegar un momento en que se van a tener que tomar esos recursos de estos 300 que quedan líquidos y los pensionistas se quedan sin recibir sus pensiones. Es decir, tenemos que sentarnos a discutir de que ya lo que todos hemos aportado en 20, 30, 40 años, o los propios pensionistas, ese dinero ya no existe. Entonces, tiene que establecerse un mecanismo para convencer a la población de los millennials, que es la población que representa 3 millones de personas en el Ecuador, nacidos entre el año 80 y el año 2000, que crean en el sistema. Y para que ellos crean en el sistema, tiene que permitirse que este joven que ingresa al mundo laboral sepa que una parte de su aporte va para la solidaridad, porque obviamente si cortamos el sistema, como algunos sugieren, el sistema colapsa, es decir, no puede permitirse que se cambie a un sistema como el de Chile, ¿no? Un sistema de contribución definida o cuenta individual, porque los pensionistas se quedan sin recibir sus jubilaciones. Tenemos que entender que todo lo que se aporta de la población afiliada sirve para financiar las pensiones. Entonces hay que convencer a los jóvenes que crean en el sistema. Pero yo quisiera insistir en el hecho de que es un tema que tiene que ver también con la composición del Consejo Directivo. No puede ser entendido que el presidente del Consejo Directivo sea también miembro del gabinete presidencial. Es decir, hay un evidente conflicto de intereses. En cualquier institución que se presta manejada técnicamente, se tiene que diferenciar a quién está representando. Entonces, el doctor Granda hace las veces de presidente del Consejo Directivo, pero también está representando al gobierno nacional. Entonces, eso hay que definitivamente terminar. No tenemos representantes de los empleadores, no existe un grupo de técnicos que les hagan ver que las decisiones, mientras más se demoren, son más graves las implicaciones, y por lo tanto
Lo que más me preocupa es que esta evolución que va a existir de la obligación del Estado, del 40%, va a representar en los próximos años ya no el cerca del 2%, sino el 3%, el 4%, el 5% y así sucesivamente del Producto Interno Bruto. Entonces, los gobiernos futuros no van a poder cumplir con asignar, dése cuenta, si estamos en el año 2027, donde tendremos que asignar el 4% del Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto que se calcula en ese año de 120 mil millones de dólares, no va a haber gobierno que pueda Hay una destinar. contradicción en lo que usted va a establecer, María Belén y Marco, por igual motivo. El hecho de que a Paul Granda le entrevista a la cadena fraterna Teleamazonas y el presidente del Consejo del Instituto de Seguridad Social habla sobre problemas que existen en el fondo de pensiones jubilares que tiene la institución. Como que también, sabiendo el diagnóstico, se anuncio totalmente incongruente. Van a ustedes a escuchar al señor doctor Paul Granda, que creo que está por cañar y las cosas están por el azuay. Un poco desequilibrada la situación de concebir el desafío que tiene este momento. El mayor desafío que tiene este momento usted, Paul, es la coherencia, la seriedad. Entonces, veamos lo que usted dice para que analice la gente. Desde el 2015 se eliminó el 40% de aportes del Estado. Eso fue contundente, eso fue un golpe letal para el fondo de pensiones. Luego, esto obligó a un proceso de desinversión de cerca de 5.000 millones de dólares, es decir, utilizamos los ahorros que los afiliados teníamos en nuestro banco para cubrir el fondo de pensiones. Y era inminente una crisis para abril 2019. Este era el pasado. ¿Qué es lo que logramos este año? Por eso es importante el contraste. Recuperar el 40% del aporte del Estado, ya no desinvertimos. Es decir, ya no utilizamos los ahorros. Este año ha sido muy importante porque hemos tocado en ahorros cero. No hemos desinvertido un solo centavo, pero no solamente eso, sino que hemos garantizado una tasa de rentabilidad del 6,25% neta, sí, que es lo que nos exigen los estudios actuariales, y estamos más arriba de la tasa actuarial neta, estamos alrededor del 8%. Se empieza a visibilizar. No se olvide que, digamos, la forma más grande de transparencia que hemos logrado en la institución es que tengamos estudios actuariales, que son estudios independientes. Uno de los escenarios es que recibimos el 40%, de que hacemos una reforma estructural tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como en el banco, y si logramos un acuerdo nacional que nos permite también tomar medidas de carácter estructural. Si logramos esos parámetros, si logramos que esas variables se ejecuten, tenemos seguro social para hasta el 2058, fondo de pensiones. Si no logramos esas tres variables que confluyan y que se engranen de manera adecuada, obviamente podemos tener problemas antes en el fondo de pensiones. ¿Qué les parece a ustedes? Voy con Marco Morales, con su permiso, María Belén. A ver, vamos a poner desmenuzar un poco. El bono social soberano, primera cosa. Fíjese, Gonzalo. Si quiere referirse al bono social y explicarlo de mejor manera, mismo, señor ministro de Finanzas, los teléfonos 2559-555 están a su disposición, o el 25-23-290, porque nuestro asistente no da con usted en esta mañana. Tenga la bondad, Marco. A ver, la noticia dice muy claramente, y voy nuevamente a releer para que sobre todo la audiencia tenga bien el entendimiento. El IES, en definitiva, va a generar 24.000 créditos hipotecarios a una tasa preferencial del 4,99 a 25 años plazo. Así es. El Estado, por su parte, está colocando un bono por el monto de 400 millones a 15 años plazo a un interés del 7,25. Me angustia de que el IES se vaya a hacer cargo de esos bonos. Me angustia, ¿sí? Primero. Luego me angustia ¿Usted cree que sería la tasa actuarial esté en el orden del 6,25 y estamos dando préstamos hipotecarios en el orden del 4,99. El señor Contralor General del Estado y la Contraloría General del Estado hace pocos días acaba de sacar un informe sobre estos temas de la compra de bonos, de la deuda y de todo lo demás.
Y sobre lo del 40%, antes del 2015, en el 2012, se ubicaron bonos, se pagó con bonos el tema de la deuda al Seguro Social. Es decir, tomen papeles, denme el dinero, tomen papeles, denme la liquidez. Y por eso es que es la angustia que tenemos hoy día frente a la impavidez de la Asamblea Nacional, que debería ya estar sentada en la mesa pidiendo a los entes de gobierno que vengan a explicar, pidiendo esos estudios actuariales, viendo técnicos a efecto de que preparen ya. Yo hace 2 años pedíamos la ley integral de reforma de la seguridad social. No, este rato en este gobierno, si queremos, hagamos 8 o 10 reformas, las básicas, y sigamos adelante para que no colapse el sistema. Ahora bien, ¿cuál es el sistema? Eso es lo que ha preguntado Belén aquí. ¿Cuál es el sistema? Me queda así en la nebulosa. En la nebulosa. ¿Qué es lo que pasa? Mire, en el Ecuador, por fortuna, esto no ha quebrado. Gracias a Dios. ¿Sí? En el año 2000 se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley hecha por la Comisión Interventora que planteaban un aparatoso sistema solidario para los pobres más pobres y para quienes más o menos tenían recursos, aporten para lo que son las aseguradoras de fondos de pensiones. Ya saben ustedes, ya han visto el colapso de las aseguradoras de fondos de pensiones en Chile. Ya saben ustedes cómo funciona ese sistema. En el sistema, las aseguradoras como aseguradoras tienen, creo que cerca de 240.000 millones de dólares de fondo acumulado. 200. ¿Sí? Y las pensiones están en el orden de entre el 15 y el 40% del salario. Es decir, se están muriendo de hambre. En Chile están haciendo un nuevo pilar, un pilar de previsión social a efecto de marcar sostenibilidad para que la gente vieja no se muera de hambre. ¿Sí? Ahora bien. Y el recambio es fundamental en ese sentido. Entonces, ¿a dónde orienta Chile? En el recambio. Está regresando hacia la previsión social. Okay. ¿Sí? A eso está regresando a Chile. Podríamos, esto es largo de conversar, ¿no? Es un tema un poco más largo, tiene varias aristas y hay que saberlas combinar. Aquí en el Ecuador se dijo en el Tribunal Constitucional que todo mundo tiene que aportar sobre todo lo que percibe. Eso es una de las cosas que le da gran sostenibilidad hasta cuando comienzan a despilfarrar los recursos de la seguridad social. Y otra de las cosas que se dice en los estudios actuariales, no de ahora, Rodrigo, esto vienen anunciando ustedes desde hace 10 años. Oiga, estamos viviendo más, hay una expectativa de vida creciente. Ya no estamos con los estudios actuariales del año 42, en donde la expectativa de vida era menor, mucho menor que la actual. Y menos niños que nacen. Si tenemos ahora más expectativa de vida, oigan, sigan trabajando un poquito más para que la seguridad social no colapse. Si es que nosotros vemos lo del 98 frente al 2020, oigan, lo del 98 era crítico, teníamos suples, no dólares. Aportábamos los empleados públicos sobre el 10-15% de lo que percibíamos. Lo del 98 era crítico, era otra cosa. Ahora hay algunos otros parámetros, pero hay una gran irresponsabilidad por parte del Estado. Hablo del legislativo y del ejecutivo. Yo le veo a Paul Granda cuando está haciendo sus exposiciones, por Dios, está pidiendo, oigan, ayuden, auxilios. Ahí les estoy diciendo qué es lo que está sucediendo. Ocurriendo. Oiga, vea, y claro, va poniendo, por ejemplo, lo del informe actuarial. Y lo pone en la tabla y ese informe está muy difundido a la inversa de las administraciones pasadas. Porque ni bien salía el informe, que nosotros ya lo conocíamos desde luego, ¿sí? Hacían y gaveteaban el informe. Entonces, está más que conversar. A mí me preocupa, y el gobierno debe señalar muy claramente, si va a pagar las deudas que tiene con el IES, la fijada por la Contraloría General del Estado sobre salud, y ya va en más del orden de 3.500 millones de dólares. Si va a pagar
el 40% que por ley debe pagar. ¿Y qué va a hacer respecto de lo que en un momento determinado succionaron al IES con la famosa ley de la justicia laboral y quitándole los aportes de pensiones para destinar al Fondo de Salud? ¿Y qué va a hacer la Asamblea Nacional respecto de la sustentabilidad del tema de salud para los hijos de los afiliados? Esas respuestas no estamos demandando ahora, Gonzalo, en esta mesa, y muchas gracias. Y no le debe agradecer solamente el Marco Morales, el país le debe agradecer a usted. En esta mesa usted ha pasado a una gran cantidad de técnicos que hemos señalado aquí la urgencia, hemos señalado la angustia, hemos dicho términos muy fuertes sobre lo que está pasando en la seguridad social, y a la Asamblea le vemos cruzada de brazos. Mediocridad y bastante ignorancia. María Belén Arroyo. Gonzalo, yo quiero recoger una palabra que usted acaba de mencionar, doctor Marco, y es el tema responsabilidad. En el año 2015 hubo mucho debate cuando se toman aquellas dos medidas que en su momento se decía son controversiales, polémicas, le van a afectar al fondo de pensiones. Hoy, ya años más tarde, podemos decir no solo que eran controversiales, sino que le han terminado costando 8.000 millones al patrimonio del fondo de pensiones. En su momento, y lo puedo decir al aire porque yo ya le dije esto en un conversatorio a Paul Granda, yo no entiendo si es que hay una posibilidad de un tema de repetición o algo contra la autoridad que en el año 2015 tomó graciosamente esas decisiones argumentando que ese rato eran técnicas y argumentando que no iban a causar problema. La pregunta es, ¿cómo alguien puede tomar una decisión para congraciarse con el poder político, con el gobierno de ese momento? Quiero que seamos, digamos, realistas. Vamos más allá, tratemos de profundizar y entendamos por qué en el 2015 se toman unas decisiones tan fuera de contexto que ahora decimos cómo nos vamos a pagar todos esos errores. La primera era tomar la plata que se destina a salud, y esto es, usted que está en relación laboral, casi un quinto de su sueldo va a pensiones, pero una parte, casi la mitad, es que aporto yo de mi bolsillo y otra parte aporta mi empleador. De ahí, para simplificar, se hacen como unos bolsillitos. Un poquito se va a salud, un poquito a pensiones, a riesgos de trabajo, a cesantía. Hay algunas subdivisiones. ¿Qué es lo que pasó en el 2015? Que decidieron graciosamente sacar de pensiones y meter a salud. Hoy podemos pensar y tenemos que sospechar que lo que pasa es que esa autoridad quería ser candidato a alcalde de Quito en las elecciones y se pasaba preinaugurando los hospitales del sur de Quito. Yo misma he estado en las preinauguraciones, no es que me han contado, yo he estado ahí. Yo escuché estas palabras, el sur de Quito se merece este hospital de este nivel. Entonces, la pregunta es, ¿se quitó a pensiones y se metió a salud con esta graciosa medida del 2015 porque estaban en una agenda política? Yo creo que sí es válido preguntarnos, pero ir más allá y decir cuál es el nivel de responsabilidad de una autoridad que toma esa decisión y después, ¿cómo hacemos de efectivo que se equivocó y ya, no pasa nada? Yo diría que debemos ser más proactivos y decir, a las autoridades del IES yo les pagaría si es que en su gestión la plata se multiplica y no se disminuye. Una evaluación periódica para decir, vea señor, ¿qué está haciendo? ¿Hay más plata? Ah, ya, entonces sí. Y María Belén, si es que dicen que el argumento fundamental que ampara esta iniciativa es reactivar la economía que está prácticamente... Ahí me preocupa seriamente la palabra endeudamiento, que es el otro eje que debemos. Exactamente. Es lindo hablar de plata y que la posibilidad de adquirir vivienda, pero se nos olvida, y creo que esto es una parte que en la vida diaria, en la casa y en el Estado, solo vemos si nos descuidamos un instante, el ingreso de la plata, pero y la parte es que yo genero los recursos para poder pagar esa deuda, y creo que a partir de eso no es realista ponernos, no le conozco personalmente, doctor Vivanco, me preocupa que sean unos anuncios, juegos pirotécnicos, tomo sus palabras, porque creo que hay que ser realistas. He buscado, no saben cómo, ¿a quién se le ocurrió que el gobierno debe pagar el 40%? Y lo más que llegué a encontrar es que un señor
creo que es de los Balcanes, vino en calidad de actuario en los fines de los años 30, y él dice, y busqué, ¿con qué criterio técnico, dijo, el gobierno debe poner el 40? Me parece que al señor se le ocurrió en las condiciones de ese momento. Por eso es que yo digo, ¿es técnico o no ese 40? Esa es una duda que queda, pero ya que está establecido, eso al año, para que sepan, es unos 1.700 millones de dólares. No nos descuidemos. Hoy, este año 2019 se cerró con el pago no del 40, sino cerca del 28%. ¿Qué quiere decir? Que hay esta parte que es casi la mitad del valor de las pensiones en la que estamos dependiendo del gobierno. Ahí nos pone justamente, y yo coincido, doctor Ibarra, tenemos que ir al qué hacer. Ahora sí, qué hacer. Y creo que una pregunta importante es, ¿cuán técnico es esta definición de este 40%? Capaz que se requiere más, doctor. Capaz que no, pero ahí viene la siguiente pregunta. Y entonces, ¿cuánto nos toca a nosotros sacar de nuestras aportaciones? Con la duda esta patética de que mañana llegue otro técnico como el señor del 2015 y nos dice, no, esto está bien. Y yo tengo súper claro, porque tengo en los archivos de Vistazo, hoy me comprometo a subir en redes sociales. En el 2015, Vistazo se atrevió a cuestionar la medida y sacó un tema en portada en noviembre del 2015, y el señor Richard Espinosa mandó una portada rectificada diciendo, la plata está bien y hay plata para todos. Son falacias, son falacias. Y es un vil engaño, ¿no? A estas alturas. Sí, Marco. A ver, Manalito, usted sigue a continuación. ya luego Rodrigo nos aclarará más. Rodrigo, perdón. Pero el 40%. El tema de la seguridad social no es tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, ni del ISFA, ni del ISPOL. El tema de la seguridad social es tema del Estado, ¿sí? En un momento determinado, entonces, cuando se hicieron esos estudios, se vio que si es que se ponía, suponga usted, al empleador el 20% y al trabajador el 20%, eso iba a ser una carga muy importante, sobre todo en el tema de los trabajadores con dependencia, de los servidores con dependencia. Entonces, ahí los actuarios con el gobierno, ¿sí?, con la legislatura, decidieron el 40% en base de esas tablas, y eso ha permanecido incólume en el tiempo. El único que nos hizo el gravísimo daño de quitarnos y decirnos que había superávit y no reservas fue el señor Correa. Ahora bien, ¿cómo es este sistema actual que tenemos en el Ecuador y que pervive? En América, este sistema que tenemos en el Ecuador colapsó, y a eso ya colapsó, hicieron otros tipos de sistemas. ¿Por qué pervive? Por lo que usted dice bien, María Belén. Los jubilados actuales, yo lo he dicho en esta emisora, tenemos las pensiones en base de los aportes que nosotros hemos dado, en base del 40% del Estado, pero y sobre todo en base de los aportes que hacen los activos. Por eso es que esto es intergeneracional. Si no tenemos activos, que es lo que yo he dicho también, oigan, si no hay crecimiento de afiliados y hay un decrecimiento, creo que en el año pasado es como de 105,000 afiliaciones menos, ¿no es cierto? Eso es gravísimo. Debe ir creciendo el número de afiliados, y para eso se necesita que crezca obviamente el empleo. Por eso resulta este tema de este famoso bono así de cascarón importante, pero la preocupación que yo señalo no es una preocupación de cómo así van a ser vivienda. No. Mi preocupación, la vuelvo a repetir, es: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social toma 24,000 créditos quirografarios al 5%. Y él es a 25 años plazo. Y el Estado se está haciendo bonos a 15 años plazo al 7,25% para este destino. La preocupación que tiene Marco Morales es que a lo mejor no resulte el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comprando estos bonos. Manuel Vivanco, si es tan amable. Adelante, Loja. Gracias, Gonzalito. Mire, la periodista María Belén Arroyo señaló que esto es parte de una agenda política, me parece, y yo creo que es así.
Esto forma parte de un proceso para terminar el gobierno en las mejores condiciones posibles con este préstamo extraordinario, pero no modifica lo de fondo. Y a quien corresponde, creo que ya le hemos caído varias veces en esta agradable conversación, es a la Asamblea Nacional. Tiene que poner en orden al IES, empezando por la cabeza que está desestructurada, me refiero al Consejo Directivo. Tiene que decidir que el 40% del aporte es intocable y tiene que hacerlo dentro del periodo fiscal, o sea, de cada año, porque como bien se señaló, solamente el 28% fue cubierto en el 2019 y ya existe un desfase de caja en ese tema. Y por supuesto la siempre postergada Ley Orgánica de la Seguridad Social. En el caso del BIES la cosa es más grave. No hay fiscalización de la Superintendencia de Bancos y Seguros ni seguimiento. No se han revisado las garantías de los fideicomisos mercantiles, inmobiliarios y otras inversiones que eran proyectos del Estado. Ese es un tema muy complejo que solo podría ser un programa. Lo que tiene que verse claro es de que hay que buscar ese equilibrio para los dos seguros más importantes, que es el IBM, o sea, de invalidez, vejez o muerte, o pensiones, como lo conocemos, y el de salud, porque los dos son los que dan la estructura de la vida, de la calidad de la vida de la familia ecuatoriana. Si alguien recibe su pensión, siempre toda familia tiene alguien que recibe una pensión, y tiene la posibilidad de ir a un hospital decente para curarse, yo diría que se eleva la calidad de la vida. Claro que existieron ya elementos demagógicos y absolutamente desfinanciados que creo que valen 340 millones de dólares cuando se cubre la salud de los menores de 18 años y cuyo monto debería haber pagado siempre el Estado, porque ese fue, entre comillas, un obsequio del Estado a la ciudadanía. Pero está muy bien eso, no estamos en contra de eso, pero que lo pague el Estado. Eso forma parte del estado de bienestar. En el Ecuador existe una confusión muy grande que yo le he dicho muchas veces, Gonzalo. Una cosa es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES, y otra diferente es el estado de bienestar social o welfare state, que lo conocen en otros lados, en otros países, que es la seguridad que debe dar un gobierno por la salud y la vejez de sus habitantes. Eso es otra cosa. Acá el Seguro Social tiene dueños y son sus afiliados y sus jubilados. Y no puede ser que el único que mande allí sea el representante del mayor deudor del seguro que no le puede pagar. Eso es un absurdo total. Mire, se ha iniciado un proceso que usted ya lo conoce, viene usted avisándolo y en realidad estoy de acuerdo con lo que aquí se ha mencionado. Usted es uno de los promotores de un análisis de un tema que hubiera podido quedar muy oscuro porque no es fácil entenderlo, tiene muchas aristas y muchas técnicas, pero se socializa, se está en un plan de socialización que sé que vale cerca de 3 millones de dólares, ¿no? A nivel nacional e internacional, y donde participan trabajadores jubilados y empresarios y también técnicos o personas de la prensa, como lo mencionó la señora Arroyo. Mire, eso es perdone, con el respeto a todos ellos, eso es un absurdo, porque cada uno va a querer botar o echar el agua a su molino. Los trabajadores ya sabemos lo que quieren, los empleadores ya sabemos lo que quieren, ¿no? Y los jubilados ya sabemos lo que quieren. Entonces, no es un tema de a quién doy más, es un tema de equilibrio actuarial, financiero, de sostenibilidad a largo plazo, donde todas las generaciones estemos seguras de que vamos a recibir los servicios previsionales por los cuales ahorramos 30 años o van a ahorrar 30 años y los jóvenes estarían con ganas de ahorrar en el Seguro Social si saben que esas prestaciones se van a cumplir. A mí me parece que en la desestructuración del Seguro Social se puede mirar el problema del Ecuador. Es casi un espejo. Si usted mira cómo está el seguro, puede poner al frente cómo está el Estado ecuatoriano, porque eso se replica en todo lado. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto es
me falta 15 meses. A otros les falta 4 años y vamos a jugar los primeros 2 de esta manera, pero no lo vamos a topar porque eso políticamente nos va a causar efecto. Pero claro que va a causar efecto, porque tiene que haber una responsabilidad no solamente con los votos de ahora, sino con las, como se mencionó allí, es intergeneracional. Esto involucra un sistema totalmente diferente. Hacer un estudio financiero como lo hace un banco es totalmente diferente a un estudio actuarial como lo hace una institución de seguridad social. No es el tema del balance que el señor Correa con absoluta superficialidad lo trataba siempre, ¿no? Prácticamente de un juego de caja. Él sí hacía el juego de caja, tanto entra, tanto sale. Cuando aquí lo que entra no es para este año, es para los siguientes años, que este tema es inacabable desde el punto de vista de análisis, es inacabable. El mundo está, yo diría, preocupado de este tema porque es un problema en realidad que involucra la vida mismo de la gente, la expectativa de las personas ha crecido muchísimo. Hace 50 años alguien de 50 años era viejo, hoy un hombre de 50 años es un hombre joven. El Ecuador habla de 78 años, en Japón me parece que sobrepasa los 90, entonces hay que rediseñar, no hay cómo ser tan simple, creo yo, perdónenme la expresión, para tomar el tema de Chile no funcionó, el tema de Panamá estuvo mal, no, cada país tiene sus características muy especiales y tiene sus condiciones y sus tasas de crecimiento y su tasa de morbilidad y sus tasas y sus elementos y sus índices de sociedad que tiene que ser analizado por alguien que sabe, no el modelo chino, ni el modelo americano, ni el modelo chileno, sino que puede profundizar el modelo ecuatoriano y que de allí sale una ley orgánica que viva mucho tiempo para que la expectativa de vida sea de 30, 40, 50 años y que todos confiemos en que la salud, las pensiones, pero también los otros que los hemos dejado de lado por ahora, como la cesantía, riesgos del trabajo, seguro social campesino, que en realidad son, yo diría, de características menores por su cuantía, pero muy importantes desde el punto de vista que solucionan un espacio de la vida de esas personas, donde el riesgo del María trabajo... Belén, Marco, Manuel Vivanco, doctor Ibarra, yo quiero que tengan ustedes la gentileza de atender esta notable incongruencia que en la época de la administración del presidente Correa con Richard Espinosa al frente del IES, mire, nos decía así paladinamente aquí en la radio, año 2015, decía o explicaba en nuestro medio que ha sacado el dinero del fondo de pensiones y más bien le ha puesto en el fondo de salud. Si es que hoy día necesita tener un fondo que sí tiene superávit, que le sobran 500 millones de dólares, y tiene otro fondo que le faltan 700 millones de dólares, lo más responsable es tomar una medida para que en lo posible a ninguno de los dos le falte poder atender inmediatamente las fondo de pensión. Estoy presentando aquí el estudio en donde cómo logramos esto, no metiéndoles, facilito es meterle la mano al bolsillo de la gente, sino siendo más creativo. Y mire usted que el estudio actuarial que acá nos presenta encima más son recontra que conservadores, yo creo que son hasta exagerados. Mire que dentro de este estudio ponen que la plata que tenemos hoy por hoy en el BIES me va a generar un rendimiento real de apenas del 1%. Si eso le suma unos 3% de inflación, digamos que me da 4%. Pero hoy día el rendimiento de la plata de los afiliados que está en el BIES me genera 8.3%, más del doble. O sea, esto incluso está siendo recontra que conservador, porque si no fueran tan conservadores, esto inclusive hasta mejora y se amplía. ¿En qué manos hemos estado los dineros? No sé qué opina usted. Claro, es una falta total de entendimiento de cómo funciona este sistema. Este sistema tiene reservas que tiene que ir acumulándolos porque, como ya se explicó anteriormente, demográficamente el país se acerca a lo que está ocurriendo con España. En el año 2000, nosotros del Ecuador en el año 2040 o 50 seremos como la España de hoy o Francia. ¿Qué pasa en España? Hay 9 millones de pensionistas y 18 millones de afiliados, es decir, una relación de 2-1. Nosotros tenemos todavía una relación de 6-1, pero tenemos que tomar las medidas hoy, tenemos que conservar
para que vaya creciendo en el tiempo. Entonces, el gobierno anterior confundió solvencia con liquidez, creyó que había unos recursos que se le podía tomar y claro, demagógicamente le dieron las prestaciones médicas a los hijos de los 18 años que en ningún país del mundo se pudo haber dado sin incrementar la prima. Por lo tanto, ahora estamos pagando las consecuencias. Me parece que es hora ya de tomar medidas. Hemos venido discutiendo eso por años. Desde el estudio que nosotros presentamos en el año 2003, ya decíamos, tiene que cumplirse la disposición del artículo 185 que establece que cada 5 años tiene que incrementarse progresivamente la edad de jubilación. Este momento ya estaríamos en una edad cercana a los 64 años, parecida a la que tienen casi todos los países de la región latinoamericana. Nosotros tenemos una edad de jubilación muy baja, pero obviamente se tiene que hacer eso progresivamente, explicando a la población por qué tiene que aumentarse la edad, por qué tiene que incrementarse progresivamente también el aporte. Nosotros, con nuestra tasa de alrededor del 10%, no financiamos sino la mitad de nuestras pensiones. Por eso es que es necesario contar con el 40% restante. Si nosotros comparamos cuánto se aporta en el Ecuador, cuánto se aporta en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia, vemos que nuestra tasa es insuficiente. De ahí la necesidad de sentar a empleadores, trabajadores, jubilados, academia y el gobierno a reestructurar el IES, pero ya convocar el mes siguiente, tomar una medida de salvación del IES. María Belén Arroyo, ¿cuándo se acabará la plata? El escenario optimista, si usted dice, usted ha indagado, es estoy producto de citando su... el último informe actuarial. Sí. El escenario optimista, el escenario medio y el escenario pesimista que usted escribe en este gran artículo de Vistazo. Gonzalo, esos escenarios publicados en la edición en Vistazo, ahora en circulación, justamente parten del último informe actuarial que se ha presentado al cierre del 2019 y la variable crítica, si usted quiere, Gonzalo, es efectivamente si se cumple o no el aporte del 40% desde la parte gubernamental. Entonces, justamente lo que cambia en la definición de los escenarios es esta variable. Si cumple el 40, si cumple el 28 y si simplemente no paga. Para ser más estrictos, donde está ese chanchito más gordo, más flaquito y apareció un gatito, el tercero, es... solamente si no paga, se acaba en cuestión de 4 años, en cuestión de años. 2 años. 2023, dice en su previsión. Ya el dinero no alcanzaría para pagar a todos los jubilados, entiéndase bien. Sí. Para nada, dice aquí Marco Morales. Ahora, liderar una reforma a la ley de seguridad, ¿qué es lo que hay que hacer, María Belén? Yo entendería que lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa los distintos actores con un predominio de la parte técnica y lo primerito que tendrían que definir es cuál es la instancia que toma decisiones críticas. ¿Cuál es? Justamente una instancia que puede ser proclive a dar pie o paso a decisiones políticas o técnicas. Yeah. Esto me parece lo primero. Lo segundo, tener en blanco y negro estas cifras. El estudio del Fondo de Pensiones. Son reales, son realistas. Y lo tercero, y ahora, ¿cómo hacemos y a cuánto nos toca? Pero con la tranquilidad. Yo puedo decir, ¿me van a subir el aporte? A mí sí me preocupa. O me van a decir, ¿vas a trabajar más años? Me parece sensato, pero siempre que haya trabajo. Esa es la parte que no estamos viendo. A mí me dicen, trabaje 10 años más, y yo no tengo problema. Pero ¿y si no encuentro trabajo? Eso, creo que por eso estamos obligados a verlo como un sistema, doctor Ibarra, estoy de acuerdo. No es tan sencillo como aporte 10 años más o 5 años más, no se jubile. Sé que entre los incentivos para la jubilación postergada voluntariamente está que se le bajen los impuestos, que se le bajen servicios básicos, pero el tema es en esta sociedad que valora la juventud, ¿cómo se le pide a una persona que mantenga un empleo después de los 60 años? Eso requiere que el empleador se siente y diga, la experiencia es un activo, no es un pasivo. La experiencia de la gente que ya lleva años trabajando son cosas que deben valorarse. Entonces, también hay un cambio cultural de por medio. Claro, que se introduce por la necesidad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Perdone, doctor. Sería bueno decir unas palabritas al final. Me ha tenido aquí sentado el Gonzalito No, 20 quería. minutos y sostiene. Ustedes son testigos de que se despedía cada instante, ¿no? A ver, sí. Espere, doctor, espere. Van a haber cosas buenas. Hay unas cuestiones. Coyunturas que se van a abrir para usted. Ahora sí. Hay unas cuestiones. Fíjese cómo hablamos nosotros aquí tratando de medir bien las palabras que decimos. Fíjese la liviandad con la que habló en la radio, creo que era Richard Espinosa. Sí. Fíjese el manejo de los conceptos por parte de él. Fíjese cómo nosotros manejamos aquí los conceptos. Y ellos decían que la meritocracia, que los grandes estudios, que la gran inteligencia. ¿En dónde estaba? Para la quiebra de la seguridad social. Creo que es importante este llamado que se ha hecho en esta emisora esta mañana. ¿A quién fundamentalmente? A la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un gravísimo reto en el 2020. En su agenda deben poner este tema, el de la seguridad social. ¿A quién? Estamos en año electoral, pues, Gonzalito. A los precandidatos o candidatos. Ellos también deben decirle al Ecuador qué va a pasar con la seguridad social. Muy bien. Para quienes también es de esta agenda, para los trabajadores y para los desempleados, para todos es la agenda. ¿Qué le preguntaría a usted a Guillermo Lasso? Porque Jaime está todavía pensándolo. A los candidatos presidenciales, ¿cuál es su modelo de seguridad social? Si van o no a hacer una consulta sobre la posibilidad de reformar la Constitución. En esto cómo hacer tenemos una nueva los ley medios de social. comunicación que ser tajantes, digamos, perseverar en el intento de descubrir qué ideas abonan a una nueva realidad de la seguridad social ecuatoriana. De lo contrario, ¿para qué quieren ser presidentes? Cerrar la contabilidad y abrir otra seguramente desquiciada. Sí, sin ningún... Bueno, muchas gracias. Ha sido importante lo que hemos hecho esta mañana. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio.